¿Empezamos? Bueno, bueno, primero de todo quería felicitar. Y bueno, vamos a hablar, la charla esta va sobre, bueno, de una transformación de un proyecto que va desde un monolito hasta microservicios y que se ha utilizado DDD como medio de transporte para llegar de un sitio a otro. Sí, esto va, no va. Un segundito. Aquí. Bueno, ¿quién soy yo? Me llamo Pablo Monterde. Nada, soy el director técnico de Code, que es una pequeña software factory. Tenemos un propio que se llama Casual Arena, está dentro de la empresa y es responsable de la charla de hoy, ¿no? Voy a contar un poco la transformación que hemos hecho en Casual Arena de empezar como un monolito y acabar en un sistema distribuido, ¿vale? Realmente hay un poco de clickbait en el título de la charla porque más que un viaje a microservicios es un viaje a un sistema, porque no vamos a entrar en el debate de cómo de grande es un microservicio para ser un microservicio. También soy, del Java Club de Valencia, que os animo a que vengáis. Java no es, ¿vale? Y que no... También mola. Y nada, os animo a que vengáis. Bueno, como he puesto en el título, hacer un viaje, ¿no? Pues por así inventarlo. Vamos a ver cómo el viaje, ¿no? Vemos a dónde queremos ir, partir. Vamos. Un viaje nos empieza desde algún lado y en nuestro caso es un monolito. Tenemos que elegir qué medio de transporte utilizamos. Si vamos en avión, en bici, en patinete, pues en nuestro caso pues vamos en DDD, ¿vale? Nos vamos a subir y a ver hasta dónde nos lleva. Luego haremos dos paradas, una en los patrones estratégicos de DDD, otra en los patrones, nos pararemos un poquito más de tiempo, en los patrones tácticos. Luego llegaremos al destino, que será microservicio o el sistema distribuido, que os he comentado antes, y por último, después de un viaje, pues se enseñan las fotos, ¿no? Y se presume o se dice, porque ha sido un desastre. Entonces, lo primero que cuando la estaba preparando, una metodología, una manera de hacer, tiende a esto que yo hago es lo bueno y si hacéis esto es malo y esta arquitectura es la buena y si no usáis esta, pues lo estáis haciendo mal. No es el objetivo de la charla ni mucho menos, es simplemente contar pues bueno, una metodología de desarrollo y ver las ventajas y ver si despierta la curiosidad para investigar y si en vuestros proyectos pues encaja o no encaja. Pero en ningún momento es esto está bien y si no es esto es que lo estás haciendo mal, ¿no? No es el objetivo para nada de la charla. Entonces vamos a empezar por planificar el viaje. Pero bueno, como os he dicho, os cuento, digamos, un caso de en un proyecto nuestro, ¿no? Un proyecto que tenemos una startup interna y como entenderéis, la queremos, ¿no? Entonces, en este proyecto empezamos, pues evidentemente, si hacemos un proyecto, pues que queremos que tenga una vida larga y no sea rentable, ¿no? A largo tiempo. También, debido a la naturaleza del proyecto, pues tiene un dominio complejo, una lógica de negocio compleja, ¿vale? No es un sistema de... Y también, pues evidentemente, queríamos recuperar la inversión pronto y queríamos un MVP rápido. Es decir, queríamos ser óptimos a largo tiempo y también al corto tiempo. Y bueno, nuestra filosofía de trabajo, de empresa, X Programming y Solid en Vena, ¿vale? Lo tenemos bastante arraigado, los equipos trabajan de esa manera y se sienten muy cómodos con Solid y metodologías ágiles y demás. Y como todo el mundo quiere, pues el proyecto tiene que escalar. Bueno,
básicamente, ¿no? Vamos a empezar suficientemente pequeño, ¿de acuerdo? Que luego ha ido creciendo, creció pequeña. En este punto, bueno, quiero lanzar una, ¿vale?, en favor del monolito, porque ahora sí, lo está haciendo. El monolito es un desastre. Bueno, no es nada mainstream en estos momentos, un monolito. Pero tiene sus ventajas, sobre todo al principio. Es decir, distribuir es una complejidad en arquitectura brutal. Y el que diga que no, pues suerte, ¿no? A nosotros no, o sea, no confiamos en eso. Pero también luego es difícil de explicar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hay muchas charlas, muchas teorías sobre todo esto. Y también una cosa peligrosa que creo que está ocurriendo últimamente, y es que como que se está asociando el monolito con código espagueti, ¿no? Ves charlas por ahí, siempre es un monolito y un plato de espaguetis. No tiene por qué. Es decir, si tu código es un desastre, si lo distribuyes, es un desastre distribuido. Y puedes acabar en un monolito distribuido, que eso ya es la ley, porque tienes la complejidad mental tuya, la de distribuirlo, que digo que no es pequeña, empezar a Service Discovery, bueno, etcétera, ¿no? Evoluciona, evidentemente, y de cierto tamaño, de cierta complejidad, pues es bueno, ¿no? Pues como he dicho, en el proyecto queríamos escalarlo, pues necesitamos una manera para no acabar con ese monolito distribuido y que pudiésemos y que nos fuese natural o más fácil que no fácil, ¿vale? Pues poder acabar con microservicios si el proyecto lo requería, y si no lo requería, nos quedamos con nuestro monolito y a funcionar. ¿De acuerdo? Voy a explicar DDD muy rápido porque, bueno, hay un mogollón de libros, un mogollón de teorías y en 35 minutos es complicado. Entonces, igual merecen una charla entera para los... Pues igual, pues diré, no, te estás quedando muy corto. O, pues sí, ¿vale? O sea, va a ser así. DDD, ¿de acuerdo? DDD realmente como todo. Son prácticas, patrones de desarrollo, ¿no? En este caso, el Domain Driven Development se centra en el dominio, en comportamientos, no se centra en test, se centra directamente en el dominio. ¿Y qué es el dominio? Es el problema que tenemos que resolver, ¿no? Lo llamamos dominio. Entrada, un tema resolver de manera eficiente posible. Nuestro problema a resolver, pues ya el nombre. Se divide, también con definición de brocha muy gorda, ¿de acuerdo?, en patrones estratégicos que tienen en cuenta negocio, ¿vale? Es un sistema de desarrollo, cuenta negocio, y en patrones tácticos, que son patrones de desarrollo. Pues vamos a hacer la primera en los patrones estratégicos. Los tres patrones más mainstream, más principales de DDD. Por un lado tenemos el lenguaje ubicuo, es decir, a veces suele ocurrir que negocio y desarrollo hablan lenguajes diferentes, ¿no? Para lo que uno es un user, para otro es un cliente, etcétera, etcétera. Entonces, DDD que dice, vamos a hablar todos los actores que estén involucrados en el proyecto, vamos a acordar cómo llamamos a las cosas y a las acciones, para que todos estemos trabajando juntos, ¿no? Entonces, esto lo han llamado lenguaje ubicuo, ¿de acuerdo? Otro punto muy importante
que se caracteriza mucho de DDD, ¿vale? Son los Bundle Context. Cuando nosotros desarrollamos un proyecto, tenemos un gran problema, ¿no? Nos encargan de resolver un gran problema. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, como es difícil abarcar ese gran problema, pues lo dividimos en pequeños subproblemas, que además, cuanto más independientes sean, mejor, ¿no? Eso se ha dado en el desarrollo de software desde siempre. Lo que defiende un poco también DDD es que esta división que lo hagan negocio y desarrollo juntos, ¿de acuerdo? Que no sea un developer, el jefe del CTO, que diga, no, vamos a dividir esta parte así, porque así la configuración, y a lo mejor al negocio no le interesa, ¿no? A lo mejor le interesa al negocio separar la gestión de usuarios y la gestión de facturación. Porque a lo mejor facturación, si lo aislamos bien, se puede hasta revender y sacar doble beneficio de ese ¿no? De ese subprograma, de ese subproyecto. Y por último, tenemos el context mapping, que es muy bien, hemos dividido nuestro... Bueno, otra cosa que quería comentar es que ya esta teoría pues se acerca que es muy microservice friendly, con lo cual ya pues mola de entrada, ¿no? Que ya su parte técnica ya lo contemple. Y tenemos el context mapping. El context mapping es, ok, tenemos nuestra aplicación dividida, vamos a ver cómo se relaciona entre sí. También una función de brocha muy buena. Y qué conceptos corresponden a otro. Porque puede ser que un usuario aquí, por ejemplo, sean una entidad usuario, pero que no sean los... No sé, depende, ¿no? Por ejemplo, PayPal seguramente es su sistema, pero no. Y la forma de cómo nos comunicamos. De manera... Esto lo veremos un poquito más adelante. Bueno, pasado ya más a del developer, a los patrones con desarrollo. Esta es la típica infografía en el buscador de imágenes de Google, os saldrá esto o parecido. Hay otro más grande, más extendido, es como la infografía de XP, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, hay muchas cosas que seguramente ya utilicéis aquí y lo divertido de esto es que se puede utilizar por separado en vuestros desarrollos sin tener que decir, vale, hago DDD, cojo el pack entero, porque si no, no funciona. No. De hecho, seguramente estaréis utilizando, pues bueno, valiojes, patrones repositorio, factorías y demás, que ya se usen en el día a día, ¿no? Que DDD no viene a inventar nada, simplemente coge cosas que ya funcionan y las ha empaquetado, les ha puesto nombre, ha puesto un porqué detrás. DDD es por las arquitecturas limpias, ¿no? Esto seguro que os suena a todos, o estamos en este punto o hemos pasado por aquí, que es la típica arquitectura. Esta arquitectura de capas extendida, es súper rentable, muchísimos proyectos que son rentables la utilizan, pero tiene un problema y es que se acopla mucho a los frameworks y además, cuando el dominio crece, pues empieza a volverse un poco pesada, ¿no? Sobre todo en testing y demás. Pues, como habéis visto en otras charlas, o podéis haber visto en charlas anteriores, pues DDD apuesta por arquitecturas limpias, diseños clean designs. El más sencillo y el más inmediato es el hexagonal, ¿de acuerdo? En el que, pues bueno, en lugar de tener capas, en el que una sola capa sea hasta la persistencia, que es hasta el foco, ¿no? Nos centramos en la base de datos como un elemento diferencial, pues aquí lo que nos centramos, el centro de esta aplicación, es el casa un poco con la filosofía de DDD, ¿no? El centro de nuestra aplicación es el dominio. Vamos a centrarnos en el dominio, luego le damos una capa de aplicación que es los de uso, y en la capa más exterior tenemos la infraestructura, las herramientas que vamos a utilizar para
publicar en el exterior, mostrar al mundo exterior nuestra aplicación. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que pretende las herramientas, ya sea una base de datos o el framework X supermolón, que ahora que están de moda los actores, pues los actores lo petan y hay que usar actores, o si pasado mañana vemos que no nos gusta, que no nos vale, o tenemos una interfaz que tiene que ser reactiva y demás, y queremos usar WebSockets, que no nos cueste demasiado hacer ese cambio, ¿no? O si tenemos que actualizar un framework, determinar una versión a otra, pues que no sea ni complicado, ni complejo. Nos tenemos que comunicar con otros bandencode. La parte de infraestructura. Viendo un poquito más de código, esta podría ser una arquitectura de carpetas típica de un proyecto, ¿no? Donde directamente separamos el dominio de la aplicación de la infraestructura. Esto lo voy a mostrar aquí, que son simplificaciones para rápido en las slides. Pues bueno, en infraestructura, ¿qué tendremos? Pues nuestros controladores, nuestros repositorios que pueden atacar a distintas bases de datos, si queremos, pues Mongo User Repository, Redis User Repository, etcétera, etcétera, un REST Controller. Esa es la parte externa y utilizamos frameworks, librerías, ORMs externos a nosotros. En la capa de aplicación, pues tendremos nuestros casos de uso, pues crear de User Application Service, es un caso de uso. Y por último tenemos nuestro dominio, nuestros servicios, nuestras entidades y también servicios de dominio. Application Service. Seguramente esto, o habéis pasado por esto en más de una ocasión, ¿no? Tenemos un usuario, un caso de uso. Unos su repositorio que tiene como tenemos una entidad repository o una entidad manager tiene su implementación, ¿no? En Java, pues todos los casos de uso que tengan relación con el usuario. Esto creo que todos hemos pasado por aquí. Y la pregunta de esto es, vale, si quiero aplicar Solid, ostras, complicado, ¿de acuerdo? Responsabilidad única, ni hablar. Segregación de interfaces. Tenemos una interfaz para una implementación que jamás cambia, ni cambiará, ni tendremos dos tipos de user service, ni nada por el estilo. Y nuestra base de datos siempre va a ser una SQL en Postgres. Pues trata de plantearte un poco de cosas, ¿no? Porque, claro, testear esto unitariamente, al final ocurren cosas muy bizarras, como que una clase tiene distintas clases de test, porque claro, es que en una sola no cabe, porque esto empieza teniendo dos servicios y al cabo de un año tienes una clase de 1000 líneas que no se puede testear, que ya el unit testing te olvidas y ya pues solo te queda los test de integración. Bueno, pues si nuestra aplicación lo que tiene que hacer es ejecutar casos de uso, pues vamos a darle la importancia que tiene al caso de uso. Uso una application service. Me da igual de dónde venga. Esto es infraestructura. Me da igual que venga de WebSockets, de una API REST, de un Event Listener, de un Rabbit, de una cola de Rabbit, me da igual. Ejecuto mi application service que hace una sola cosa. Esto se puede testear. Las dependencias que tiene este servicio son las que tocan, no hereda otras, al final no tiene unas 50 dependencias y como Sonar se queja, porque has metido 50 dependencias por el constructor, las pasamos a setters, a que nos lleven el framework de setters y Sonar no se queja y todos contentos, ¿no? No es el caso, estás ocultando ahí la realidad. Dependiendo de la metodología final de los Application Service, lo podéis encontrar con distintas nomenclaturas, ¿no? Pues créate User Application Service, o Command Handler, o Action Handler, ¿de acuerdo? No importa, el caso es que es un caso de uso y una Application Service, ¿de acuerdo? Tampoco importa demasiado. Y si veis esto,
bueno, hoy en una charla de CQRS, pues si en lugar de primitivas application service, pasas un objeto inmutable y de escritura y las de lectura y es un command bash, pues tienes CQRS. Es decir, fácilmente promocionable nuestra aplicación, arquitecturas pues más chulas o que nos pueden ir mejor. O no, depende del proyecto. Me interesa CQRS. Pero es relativamente, por así decirlo. Y bueno, vamos a pasar al centro, ¿no? de nuestra aplicación, al dominio donde reside nuestro negocio realmente. Aquí voy a hacer un poco de comparativas entre la típica aplicación tipo CRUD y DDD, pero me mantengo en lo que he dicho al principio. No es que lo que ponga aquí no es bueno y malo, ¿vale? Es una manera de funcionar que funciona muy bien en muchísimos proyectos y otra muy diferente, ¿de acuerdo? Lo primero por lo que apuesta, bueno, esto lo habéis visto, os habéis encontrado, todos nos hemos encontrado con esto. Para crear una entidad, pues constructora vacía, seteamos sus parámetros obligatorios y persistimos. Y si tenemos que actualizarla, pues la recuperamos del repositorio, seteamos sus parámetros y persistimos, ¿de acuerdo? Aquí las entidades son casi que menos contenedores de datos. ¿Qué apuesta DDD? Apuesta por los dominios ricos. Si no se ve. ¿Qué quiere decir esto? Pues si hemos dicho que el dominio es muy importante para nosotros, estamos en la capa de dominio, vamos a intentar empujar toda nuestra lógica de negocio lo más posible, en todo lo que se pueda, sin necesidad de ser un talibán ni nada por el estilo, pero lo más que se pueda, empujar esa lógica de negocio hacia nuestro dominio. De tal manera que si el usuario tiene 3 parámetros, pues se los pasamos por el constructor. Y si hay que utilizar la dirección, ¿no? Pues hacemos el método UDATEUSER, porque negocio no nos va a decir, bueno, a los set del país y set de la ciudad, nos va a decir, oye, al usuario se le puede poder actualizar la dirección. Entonces esto se acerca, guarda relación un poco con el lenguaje ubicuo, pero se acerca más a modelar la realidad. Nuestro código refleja la realidad que estamos probando. Otro punto que son los eventos de dominio. Bueno, ya en muchos frameworks, sobre todo ahora que se están utilizando colas y demás cosas, pues cuando ocurre algo en nuestro sistema, pues se suelen lanzar eventos. En una aplicación tipo CRUD, el publicar los eventos se hace generalmente en el propio user service, ¿de acuerdo? O si tenemos que avisar de que se ha actualizado la dirección, pues lo hacemos en el servicio también. Problemas de esto, que si 2 application service o 3 o 4 casos de uso crean usuarios, el cliente, es decir, el servicio, tiene que saber y se tiene que acordar que tiene que lanzar este evento. Y se pueden dar casos, y sobre todo en aplicaciones cuando más crecen, y lo ataca mucha gente, pues que al final, en algunos casos de uso, se disparan los eventos y en otros no. Pues DDD apuesta por lo que he dicho antes, empujar lo más posible eso, toda la lógica, todo lo que ocurre allá donde, toda la lógica de negocio, allá donde ocurre realmente. Entonces, crear un usuario, se tiene que notificar al exterior de la aplicación que se ha creado, pues lo hacemos en su constructor. O si hay que cambiar aquí me he colado, pero da igual. Si hay que cambiar su dirección, pues dentro del propio dominio, pues publicamos el evento. Y por último, y quizá el concepto más polémico, complicado, ¿vale? Es el tema de los agregados. ¿Qué es un agregado? Un agregado es un conjunto de una entidad o más que están fuertemente relacionadas por reglas de negocio, ¿vale? Con ese concepto. ¿Qué suele ocurrir en aplicaciones más tipo CRUD? Que además acabamos de descubrir un ORM fantástico que le pones una anotación y ya haces get lo que sea y puedes ir navegando a través de una entidad que solo es el user, puedes acceder a toda su información. Porque claro,
Suele ocurrir que el user, si es una aplicación que se compra, pues tiene carritos. Si es una aplicación que se reservan hoteles, pues tiene hoteles. Y si puede comentar de esos hoteles, pues tiene comentarios. De tal manera que a lo mejor, si me da a mí la gana, recuperando un carrito, puedo llegar a los comentarios de un hotel determinado de un usuario. Es decir, un acoplamiento brutal entre conceptos que a lo mejor no tienen nada que ver, incluso que se podrían extraer aplicaciones a un microservicio diferente. Y los estamos acoplando ya a nivel de entidad, con un one-to-many, que además genera una foreign key, que eso no hay Cristo que lo rompa, realmente, ¿vale? ¿Por qué apuesta DDD? Pues bueno, nuestras entidades, los agregados, lo más pequeñitos posibles. Y si tienen una relación, pues bueno, relacionarlos débilmente. Por ejemplo, un carrito puede tener simplemente como parámetro el ID del usuario o sus comentarios. Pero claro, un carrito tiene order lines. Un carrito siempre tiene order lines, porque es un carrito vacío. Y las order lines solo existen si existe un carrito. Y de hecho el total amount del cart es la suma del amount de los order lines. Es decir, aquí hay una relación muy fuerte, muy fuerte. Casi hay que decir que es prácticamente lo mismo. O sea, aquí sí podemos hacer una relación one-to-many, ¿no? Pero no es necesario relacionarlas con los comentarios, aunque es súper cómodo recuperar esto y poder navegar. Y además puedes ir de delante a atrás, etcétera, etcétera. Eso seguro que estaréis familiarizados. Pues bueno, ahora que hemos explicado por encima y muy rápido pues algunos conceptos, algunos patrones de DDD, pues final del trayecto, vámonos a los microservicios. Y bueno, pues aquí voy a explicar un poco cómo nos ha ayudado DDD a nosotros de una manera no dolorosa, pasar de un monolito a un sistema distribuido. Pues bueno, para empezar, gracias a los Bundle Context, pues decimos, pues teníamos dos problemas a resolver. Uno, pues, nuestro core business que contenía los usuarios. Y por otro lado, aquí me he colado, ¿vale? Bueno, nuestro sistema de pago, ¿vale? Nuestro order Bundle Context. Y queremos que se comuniquen de manera síncrona y de manera asíncrona. Pero como hemos dicho, empieza siendo un monolito. Y como es un monolito, está todo en el mismo sistema, en el mismo repositorio de código. Está todo en el mismo proyecto. ¿Cómo hemos hecho eso? ¿Cómo hemos empezado? Pues bueno, para comunicarnos de manera asíncrona, pues en el dominio nos definimos un event publisher e implementamos, bueno, como ya veis, como soy de Java, ¿vale? Del grupo de Java, pues bueno, hemos utilizado un framework de Java, pero se puede extender a cualquier otro framework, PHP, lo que queráis, ¿no? Pues aquí hemos utilizado el despachador de eventos del propio framework. En el otro Bundle Context implementamos el listener del framework, ¿de acuerdo? Que ejecuta una application service. Y de manera síncrona, nuestro dominio tiene un order client, hacemos su implementación en la infraestructura con un Sarecode order client, por ejemplo, y que ejecuta directamente los application service de este. ¿Cómo lo plasmamos en código? Pues, bueno, como es el mismo proyecto físico, pues los separamos. Tenemos dos Bundle Context con las carpetitas que hemos visto antes. La de usuario, pues esta sería una simplificación del Bundle Context de usuario. Y si vemos, en el dominio tenemos dos interfaces. El Domain Event Publisher, los eventos síncronos, el Order Client para comunicarnos síncronamente. Y en infraestructura tenemos dos implementaciones que llaman directamente al framework o al otro Bundle Context. En el lado, el listener, en este caso, será el que utiliza el framework Spring. Muy bien, Pablo, pero es que ahora nuestro proyecto ha crecido, los contes han crecido, son más complejos y queremos empezar a distribuirlos. Pero seguimos teniendo un monolito. De un día para otro no puedes cambiarlo todo y decir, pues ahora cojo
bundle context y lo distribuyo. Pues vamos a empezar poco a poco. Seguimos manteniendo el monolito, seguimos manteniendo los dos proyectos en la misma base de mismo repositorio de código, pero ahora, de manera asíncrona, metemos un Rabbit, ¿de acuerdo? Y nuestro dominio mantiene su event publisher igual, pero ahora en la infraestructura, en lugar de publicar los eventos en el framework, se lo lanzamos a Rabbit. Toma, Rabbit, apáñate. Y en lugar de escuchar los eventos del framework, pues ahora escuchamos los eventos, los mensajes que nos llegan de Rabbit y ejecutamos el mismo application service, igual. De manera... A ver, que se me ha ido el puntero. Vale. De manera síncrona, ahora lo que utilizaremos será una implementación REST, una API REST. Directamente para nuestro application service, pues crearemos un REST controller y que se comuniquen. Es decir, es una aplicación con todo el código en el mismo sitio, pero ahora lo que hacemos es, si os queréis comunicar las dos carpetitas que hemos separado antes, tenéis que salir fuera a Rabbit y volver, o os tenéis que hacer una petición REST, una petición HTTP. Aunque estéis al lado, pero bueno, ya tenéis que salir fuera y volver a entrar. Y es el primer paso para luego, el que viene, poder distribuir. Vemos que sigue igual, repositorio de código, los dos van en context, pero ahora, sí, ¿no funciona? Vale. Si veis, en nuestra infraestructura del user tenemos una nueva implementación, que es el REST Order Client. En lugar de llamar directamente al otro bundle context, utilizamos una API REST. Y en el publisher ahora utilizamos Rabbit. No hemos cambiado nada del dominio de la aplicación. Nuestros casos de uso funcionan igual. Nuestros test unitarios funcionan igual. Pero ahora tenemos dos implementaciones diferentes, pero ya en infraestructura. Y en otro lado, pues nos adaptamos, ¿de acuerdo? Ahora es Rabbit, de Spring, y nos hemos creado una API REST. ¿Qué puede ocurrir? Puede llegar a ocurrir que durante un periodo de tiempo de transición puedan convivir dos implementaciones sin ningún problema, ¿vale? Mientras vamos desarrollando nuestro REST client, pues vamos a ir tirando con el shared code, ¿de acuerdo? Cuando ya tengamos completo el REST, nuestro cliente REST, fuera, lo eliminamos y a funcionar. Pues muy bien, solo queda el último paso, distribuir. Pues distribuimos. Cogemos el código de uno, nos lo llevamos a un repositorio Git, el código de otro a otro repositorio Git, las publicamos las hospedamos en distintos o en máquinas virtuales distintas, donde queráis, porque ya se están pasando por fuera, con lo cual ahora les da igual en qué máquina virtual estén o física estén. ¿Cómo se queda el código? Tenemos dos proyectos diferentes, completamente independientes. Nos hemos cargado todo lo relacionado a como proyecto. Da igual. Ahora utilizamos Rabbit de manera asíncrona y REST de manera síncrona. Pero si veis, todo lo creado estaba en infraestructura. Era un problema ligado en toda nuestra lógica de negocio. No he cambiado los casos, simplemente en el que se comunicaban estos dos bundles. Y una vez hablar de las fotos del final del viaje. Vamos a analizar un poco los problemas que hemos tenido de este proceso. Pues bueno, pros que tenemos al utilizar DDD. Pues que tenemos Solid a todas las escalas. Es decir, no a nivel de clase, sino que ya un poquito de periferia, ¿no? A nivel de infraestructura, de diseño. Se aplican un poquito a todo, en lugar de cada developer a cada clase, etcétera. Nos facilita el testing unitario. Te desacomoda, ¿vale?
bazas de utilizar de framework. ¿Para qué? Porque si quieres cambiarlo, te sea sencillo. Tienes que actualizarlo, te encanta el framework y saca una nueva, que no sea doloroso actualizar, o como se puede ver a veces del framework se rompe, que en la parte de infraestructura es donde interviene el framework, con lo cual está acotado y es fácil, bueno, fácil, es más fácil. Es un software escalable, pero más importante, sobre todo quiero enfatizar esto, es un software promocionable. Es decir, empezar como una cosa y si el proyecto lo requiere, pues vamos a más. No hace falta, vamos a empezar por microservicios porque es que vas a cualquier conferencia y solo se habla de microservicios. Entonces, si no somos pero a lo mejor sois 2 en el equipo o 3. Y los microservicios lo que cuenta es equipos de 6. Y se empieza a distribuir con 2 personas. El proyecto no se lo puede permitir. Pero podemos de manera y promocionar. Con lo cual es interesante. Y por nuestra parte es que hemos conseguido un software rentable, que era, al final, lo que hacemos, nuestro software tiene que ser rentable, porque si no, no nos pagan nuestro salario. Ahora bien, esto no es gratis. Hay problemas. Y el principal problema, el primer escollo, es que hay que desaprender conceptos que tenemos muy arraigados y que además es que somos muy productivos. Somos productivos en acoplar framework, porque llevamos muchos años con un framework determinado, con arquitectura de capas, utilizando el ORM a lo bestia, somos muy productivos. Entonces, cambiar ese concepto, cuando a lo mejor tú no tienes esa percepción de me hace falta cambiar, porque a lo mejor los proyectos donde hemos caído es que no hace ni falta, realmente. Pues cambiar la forma de pensar cuando pues es difícil, perdón. Otro problema, desacoplarte del framework. Lo he puesto en los dos lados. Porque, ya te digo, puede ser que nuestro equipo sea muy productivo en un framework determinado. Entonces, a lo mejor desacoplarse del framework es bueno o no. Pues, eso, ¿no? Aprendizaje, con lo de antes. Claro, tienes una forma de trabajar, una forma de hacer, una forma rápida y eficiente de solucionar los problemas que te vienen y de repente las técnicas puedes usar y vuelves a hacer la pregunta de cuando eras junior. ¿Y cómo hago tal cosa? ¿Cómo la hago? Si yo la suelo hacer así, pues es un problema, y un problema real. Otro problema relacionado también a acoplarte el framework, que no usas igual tanta magia, esa notación de autocompleto. Un poquito de magia, no funcionalidad, pero sí magia. Y encima, la documentación de los frameworks, las páginas ponen su magia. En la línea te configuro, tienes una pierna cojonudo. Pero claro, si me desacoplo y no lo hago como tú dices, framework, a lo mejor me cuesta un poquito más. Entonces, claro, esto puede llegar a ser un... o no, repito. También hace falta que el equipo tenga ciertos solid y voluntad. Al fin y al cabo se están aplicando, pero a un nivel como de un zoom más exterior, ¿no? El Google Maps y tiras para arriba. Si no se tiene o no se tiene voluntad de aprender, pues a lo mejor no quiere, pues a lo mejor es difícil. Y por último, que es difícil implantar cualquier metodología, TDD, BDD o lo que sea, y quiere. El equipo no quiere, nuestro jefe no quiere. Como suele ocurrir con los cambios, es realmente... Y por último, que no hay una Silver Bullet que ni os va a solucionar los problemas de DD en absoluto, y que utilizar cada cosa, pues defiendo que depende del contexto. La metodología pues depende del contexto más de... Muchas gracias.
Siento no descansado. ¿Cómo cuantificas el software rentable? ¿Cuánto cuantifica? Parte subjetiva. Tener, viendo un proyecto de otra persona, o sea, similar, de otros equipos, y ves que lo has hecho en menos tiempo, con la misma calidad y con, sobre todo el presupuesto. Y realmente con el ROI, que es como se mide la rentabilidad. Si generalmente en la compañía ha hecho de media un ROI de un 30% y ahora tienes un 50%, pues has conseguido un software más rentable. Al fin y al cabo el ROI es el que manda. Cuando tenéis, pues vale, es que ahí ya se complica un poco la... En esa parte se queda muy corta la presentación, porque de hecho daría para una charla entera, ¿de acuerdo? Lo que suele... ¿El qué? Vale, ¿cómo lo hacemos nosotros? Cuando se lanza un evento de dominio, lo que hacemos es, no lo publicamos directamente, sino que lo persistimos, aprovechando la propia transacción del caso de uso para evitarnos que publicas en Rabbit, ¿de acuerdo? Y luego vas a persistir y al final la transacción falla y el mensaje ya se ha enviado, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es persistimos todos los eventos, ¿vale? Que esa es la gracia de persistirlos, de publicarlos muy dentro, que siempre ocurre. Y luego tenemos workers, que lo que van haciendo es ir publicando los eventos que nos han publicado. Eso en el lado del publicador de eventos, ¿de acuerdo? O sea, el user, por ejemplo, el create user, en el bundle content de user, acabamos el caso de uso, se persiste en nuestro event store el evento, cuando se termina la transacción llamamos al worker y dice, vale, ¿cuáles son los eventos que todavía nos han metido en Rabbit? Pues faltan 10, pues los metemos estos 10, ¿de acuerdo? Y ya se marcan como enviados. Eso por un lado. Y por el otro lado, configuramos el Rabbit de los exchanges para que cada uno escuche los que quiera, ¿de acuerdo? Y tenemos un registro de los eventos que se han ido procesando, para no publicar dos iguales, ¿no? Que igual te pueden llegar dos create user con el mismo ID. Entonces, como cada evento de dominio tiene su propio ID, desde el lado que consume, pues se procura que no se consuman dos veces. No sé si he contestado tu pregunta. Así es como lo hacemos nosotros. Vale, en nuestro caso, el primero fue, es que teníamos un bundle context concreto que a nivel de rendimiento estaba matando, recibía miles de peticiones por segundo, ¿de acuerdo? Entonces ya dijimos, ostras, solo este bundle context nos está matando el monolito sin necesidad, ¿de acuerdo? Y esto lo tenemos que extraer, y los tenemos que extraer ya a una instancia más potente, porque nos estábamos quedando sin RAM, bueno, un desastre, ¿no? Entonces, en nuestro caso, el primer síntoma fue la necesidad, porque veíamos que igual, bueno, registrar un nuevo usuario ocurre unas cuantas veces al día, pero ese bundle context en concreto, a ver, la plataforma que he puesto, ¿vale? Es una plataforma de juegos sociales en tiempo real, ¿vale? Entonces, tenemos un chat. Entonces, pues ese chat, evidentemente, te llegan un mogollón de mensajes por segundo, ¿no? Miles de mensajes por segundo. Entonces, nos estaba matando ese bundle context el resto de la aplicación que iba sobrada, por así decirlo. Entonces, ese fue nuestro primer síntoma. Otro síntoma que no se nos ha dado, ¿vale? Es que el equipo crece tanto que si tienes un equipo de 30 tíos trabajando en el mismo repositorio de código, desplegando a la vez
etcétera, 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 es un problema. Otro problema, pero muy concreto nuestro, es que tenemos 10 juegos o 9 juegos en nuestra plataforma. Tener que hacer un cambio en uno y desplegar toda la plataforma no era muy lógico. Y también que en nuestro caso el cliente y el backend se comunican por WebSockets, ¿vale? Que va muy rápido. Y reiniciar el servidor de WebSockets, en nuestro caso el que utilizamos, que es muy específico para juegos y demás, implica echar a los usuarios unos segundos. Y eso no nos lo podemos permitir. Entonces nosotros queríamos poder actualizar servicios, ¿vale? Pero sin de repente los usuarios tuviesen conexión perdida, porque sí. Ese fue nuestro caso. También, en otro, ¿vale? Que me enrollo aquí mucho, porque un matrimonio se nos vuelve muy complejo. Tiene mucha complejidad. En nuestro caso, el de pagos, porque tenemos pasajes de pagos en Android, iOS, PayPal, Facebook. Bueno, eso empieza a crecer y es un poco incómodo tenerlo con nosotros. Yo tengo una acerca de los Application Service. Sí. ¿Qué tamaño tiene la carpeta? O sea, ¿cuántas clases manejáis dentro de Application Service? Y si tenéis alguna convención en cuanto a nomenclatura de Application Service, es decir, update order user status o update status user order, para no repetir casos de uso en caso de que no conozcas la aplicación bien. Sí. Vale, a ver, una de las ventajas, lo primero, una de las ventajas de tenerlos directa, ¿vale? De tener Application Service uno a uno, es que es como una lista de lo que hace tu aplicación. Y por experiencia, el onboarding desde una persona nueva se vuelve mucho más sencillo, porque no tiene que ir navegando por clases, sino que a nivel de carpeta dice, vale, esta aplicación hace esto, 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 esto y esto. Eso por un lado. Por otro lado, en estos ejemplos, simplemente he creado una... No he hablado del concepto de módulos y me he quedado con algunos conceptos sin hablar, por cuestiones de tiempo, ¿vale? Pero dentro de la carpeta de aplicación, donde están los applications service, que lo he puesto ahí tal cual echado, ¿vale? Pues si los que tienen relacionado con... puedes crear subcarpetas. De hecho, convenciones dentro de nuestro bundle context, aún así se dividen en módulos, y el de usuarios, el de configuración. Entonces, en la carpeta de usuarios, pues todo relacionado con usuarios. Entonces tenemos un nivel más de anidación, ¿vale? Y pues ¿qué tenemos? 20, 30 máximo, y te lo digo así un poco a lo loco, pero creo que no llega a 30. 20 por ahí, depende también cómo lo subdividas, ¿no? ¿Y la otra cuál era? ¿La convención de nombres? El verbo, la acción que vas a hacer, la entidad que vas a hacer y lo más descriptivo posible. Handler, ¿vale? Acabado en handler. Y ya está. Que se dupliquen. Primero, no hacer dos cosas iguales en el mismo... O sea, si le pones el mismo nombre a la misma cosa, es que es la misma cosa. Si no, añádale un complemento directo más a tu frase, ¿vale? O lo que sea. Si una clase la tienes que llamar igual, es porque es lo mismo. No se nos ha dado ese caso. Y si nos diese ese caso, bueno, en todos los lenguajes modernos tenemos nemesises. Entonces, no habría problema. Y en caso de colisión de un... pues entonces ya no lo plantearíamos, pero sería el mejor. Espera, que están aplaudiendo y no te digo... No, se corta una barra. Nada. Ah, vale, vale. Sí. Sí. A ver, claro. Sí, sí. Hemos hablado, digamos que se ha explicado a nivel de código. A lo bestia. Ya que he explicado que empezamos como monolito, se queda como monolito. ¿Vale? Porque te quita todos los problemas que estás tú, que no son pequeños. ¿Vale? O sea, distribuir es caro. Es muy caro, además. Crea una complejidad enorme. Te tiene que pensar mucho. A mí no me hace feliz crear API REST. A mí. Ni el equipo. Porque es una API REST. No está ejecutando nada, ¿vale? La Application Service es lo que lo hace, ¿vale? Entonces, si me puedo saltar ese paso, mejor.
¿Por qué? Porque cuando ya entras en microservicios, primero tienes que aprender bien patrones de sistemas distribuidos, short circuits, autodiscoveries, cómo gestionar las colas para no recibir paquetes duplicados, gestión de versiones de APIs, gestión de versiones de eventos que se publican. O sea, es un cacao bueno. Entonces, pues bueno, nosotros utilizamos el stack de... Bueno, primero, utilizamos un software que se llama el Smart dedicado no es open source, ¿vale? Con lo cual voy a hablar lo menos posible, que si no, no es trending. Y que además es del mundo de los juegos, que es conocido, el software de Japón, que es más abierto y demás. Entonces, te da unas herramientas para distribuir. Pero también utilizamos el stack de Spring. Es que ya me voy a cosas técnicas, Javier, y a lo mejor nos interesa. Si quieres luego lo hablamos y comento. Pero el caso es que ya tienes que, bueno, service discoveries, pues meter Rabbit para las colas, en nuestro caso, que hay gente que usa Kafka o lo que sea, o actores, no sé. Ya cada uno, la implementación, como lo hemos llevado a infraestructura, a la capa más externa, pues lo que hay que resolver son esos problemas de infraestructura, que no son pequeños, que son enormes. Entonces, por lo menos, los tenemos separados de nuestra lógica de negocio. Lo más posible. No es que se desacoplen 100%, pero el impacto es menor. Eso sí. En nuestro caso, hemos hecho una cosa en el mundo, ficheros de configuración. Es decir, nuestras entidades no tienen anotaciones mágicas. Es más, nuestra aplicación tiene anotaciones. Hemos tirado nuestra aplicación. Bueno, miento. El core business, el Bundle Context Core, no tiene anotaciones. Algunos satélites sí. Por eso enfatizamos un poco de esa cosa. ¿Es bueno o no? Hay algunos periféricos, como igual gamificación, o alguna cosa que queremos que sea rápida y que no es parte del core, sino que es un extra de la plataforma, que hemos tirado por anotaciones a saco, acoplarnos a lo bestia y punto pelota. Pero nuestro core lo hemos intentado desacoplar lo máximo posible. Y hemos utilizado ficheros de configuración en lugar de anotaciones y demás. Porque además, no sé si me estoy enrollando demasiado, si no me cortáis, cuando empezamos el proyecto teníamos un caso particular y es que empezaba a ponerse de moda el tema de microservicios, el tema de actores, el tema de las bases de datos no SQLs y claro, te entra un poco el acojono de a ver si esto me va a solucionar los problemas que hasta ahora he tenido. Entonces queríamos empezar, sobre todo empezar de la manera más desacoplada, pues a lo mejor queríamos cambiar a una no SQL, que además ha sido el caso. En algunas entidades, por ejemplo, que teníamos en SQL, hemos cambiado a Redis, porque teníamos una cantidad de lecturas brutal. Nos estamos dando cuenta que eran parte de lectura, ¿no? Separando un poco el concepto CQRS, se leía mucho y llegado un momento dijimos, nuestra SQL se está cargando de más y lo pasamos a Redis y eso, conseguimos una mejora de performance brutal. No sé si he contestado más o menos. Vale. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias por venir y por